Mi cliente se negó a pagarme, así que activé la pequeña cláusula que ignoraron y observé cómo su sistema ERP colapsaba de la noche a la mañana. Hola Reddit, necesito su veredicto. Últimamente he estado lidiando con algo que me hace dudar si fui demasiado lejos o si simplemente puse a un cliente en su lugar. La verdad, todavía siento un nudo en el estómago cada vez que lo pienso, como si el café de la mañana se me revolviera con el recuerdo. Yo soy Lorena, tengo 30 años, y mi vida es teclear código. Literalmente. Mis dedos tienen memoria muscular para el teclado, y mis ojos, una fijación natural en la pantalla, incluso cuando estoy intentando relajarme. Soy desarrolladora freelance, especializada en integrar sistemas de gestión, esos bichos raros que llamamos ERP, para los que sí saben del tema, y en automatizar procesos que de otra forma serían un dolor de cabeza manual. Básicamente, soy la que hace que el engranaje digital de una empresa funcione sin problemas, y a menudo, de forma tan invisible que nadie se da cuenta de que existo hasta que algo se rompe. Mi oficina es mi departamento en Puebla. Un espacio acogedor, sí, pero abarrotado de monitores que parpadean con líneas de código, post-its pegados por todas partes con recordatorios urgentes y tazas de café vacías. La mayoría de mis clientes están a kilómetros de distancia, lo cual, irónicamente, pensé que me ahorraría muchos dramas cara a cara. Qué ingenua fui. Mi último gran proyecto fue con una distribuidora farmacéutica. El dueño, un tal Ramiro, era el típico genio de los negocios que confundía el liderazgo con gritarle a la gente y creerse el centro del universo. Su voz era grave, siempre sonando a ultimátum, y su forma de mirar te hacía sentir que le debías algo, incluso antes de hablar. Luego estaba Nadia, la CFO, una mujer impecablemente vestida, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, maestra en el arte de recortar costos hasta los huesos, sin importar a quién se llevara por delante en el proceso. Su escritorio siempre estaba impoluto, y su tono de voz, aunque suave, era más cortante que el de Ramiro. Desde el principio, al escuchar sus comentarios despectivos sobre proveedores que se creen importantes, sentí que la vibra no era la ideal. Mi instinto me gritaba que algo no andaba bien, que aquello era un campo de minas emocional. Pero el proyecto era grande, la oportunidad de crecimiento, enorme, y la promesa de un buen ingreso me convenció para ignorar esa punzada de incomodidad en el pecho. Grave error, ¿verdad? Esa punzada de incomodidad de la que les hablé en el primer contacto con Ramiro y Nadia, esa premonición en mi estómago, no tardó en convertirse en una herida abierta, una quemazón constante en el pecho. No era la primera vez que lidiaba con clientes difíciles, créanme. De hecho, fue precisamente la experiencia con otro cliente. Uno que se aprovechó de mi inexperiencia y me dejó con una deuda emocional y económica, lo que me llevó a incluir una cláusula muy específica y blindada en todos mis contratos. Pensé que eso me protegería de futuros abusos, pero con estos dos, la cosa escaló a niveles que ni mi cláusula podía prever inicialmente. El aire en mi oficina se sentía más pesado cada día, cargado de la presión invisible que ellos ejercían. Durante los 3 meses que duró el proyecto, mi departamento, ese santuario de paz y código, se convirtió en mi trinchera personal. El trabajo era un infierno. Cada día era una nueva demanda, un pequeño cambio que desbarataba semanas de planeación, o la genial idea de Ramiro de agregar funcionalidades no contempladas en el alcance inicial. Y claro, todo esto sin costo adicional, porque según ellos, era parte del espíritu del proyecto. Lorena, no seas tan cuadriculada. La frase me resonaba en la cabeza, cargada de condescendencia y un claro desprecio por mi tiempo. Los ojos me ardían de cansancio, como si tuviera arena dentro. Las sienes me palpitaban al final de cada jornada, que se extendía hasta la madrugada, a veces viendo el amanecer desde mi silla. Trabajaba noches, fines de semana, sacrificando mi vida personal sin tregua. Mis amigos me preguntaban si existía. Mi planta de interior se marchitaba por falta de atención, y la nevera solo contenía restos de comida a domicilio. Cumplía con sus plazos imposibles y sus caprichos tecnológicos. Además de todo el desarrollo, entregué manuales detallados que me tomó días elaborar. Di capacitaciones exhaustivas a todo su personal, desde los vendedores hasta los de almacén, y ofrecí soporte constante, respondiendo a mensajes a deshoras. Cada vez que enviaba una actualización o un módulo nuevo, sentía un vacío, una frustración sorda. Un vacío porque sabía lo vital que era mi trabajo para ellos.
Sabía que sin mis integraciones, sin cada línea de código que había tejido para conectar su ERP con sus procesos de venta, su logística, su facturación automática, su operación simplemente no iba a despegar. Su sistema base era solo un esqueleto. Yo le había dado el corazón, el sistema nervioso y el cerebro. Pero ellos, Ramiro y Nadia, parecían pensar que era magia que aparecía de la nada, que mis horas eran gratuitas y mi esfuerzo, invisible. La frustración me carcomía por dentro, pero seguía adelante, con la vana esperanza de que al menos, al final, verían el valor real de lo que había construido y pagarían lo justo. El aire en mi departamento se sentía distinto ese día. No era el calor habitual de Puebla, sino una especie de quietud cargada de expectación, casi palpable. Había terminado. Por fin. Después de meses de sentirme como un zombi pegado a la pantalla, de noches en vela donde solo el café y la adrenalina me mantenían despierta, de fines de semana borrados por completo del calendario, el proyecto estaba cerrado, entregado y funcionando. Mis dedos, ya acostumbrados al tecleo frenético y al baile sobre el ratón, se sintieron extrañamente ligeros al abrir el software de facturación. Respiré hondo, profundo, sintiendo una mezcla de alivio y una punzada de esperanza que me hacía cosquillas en el pecho. Pensaba en ese dinero, en lo que haría con él, en la posibilidad de dormir una semana entera y de ver a mis amigos sin sentirme culpable. Revisé la factura por última vez. Cada concepto, cada hora extra que había justificado meticulosamente en los reportes semanales que ellos ni se molestaban en leer. No era solo un número, era el reflejo de mi sudor, de mi cerebro exprimido al máximo, de mi compromiso inquebrantable a pesar de sus exigencias. Con una mezcla de orgullo por el trabajo hecho y un poquito de esa aprehensión que siempre me acompaña antes de cada envío importante, pulsé enviar. El email se fue, llevando consigo no solo la factura, sino también la expectativa de que, por fin, mi esfuerzo sería justamente recompensado. El silencio del cuarto después del clic fue casi ensordecedor, mientras esperaba, casi en tensión, una confirmación. La respuesta de Ramiro no tardó en llegar, pero no fue una confirmación de recepción ni un «gracias por tu trabajo». El asunto del correo ya me puso los pelos de punta. Factura, duda. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una duda sobre qué? Abrí el correo y las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El aire se me fue de los pulmones. Se me hizo un nudo en la garganta. Lorena, empezaba su mensaje sin un saludo cordial. Está muy alta. La propuesta inicial era otra, y los cambios que hiciste no justifican este monto. Te transferimos la mitad y date por bien servida. Si quieres más, búscate un abogado. ¿Búscate un abogado? Mis ojos se quedaron fijos en la pantalla, pero mi cerebro se negaba a procesar lo que leía. Sentí un frío que me recorría la espalda, a pesar del calor de mi silla de oficina. Mis manos empezaron a sudar frío, y el ratón se sintió resbaladizo bajo mis dedos. Era una bofetada digital, un desprecio absoluto por cada hora, cada línea de código, cada maldita noche sin dormir. Todo mi esfuerzo, reducido a un regateo descarado, a una oferta insultante que ni siquiera cubría mis costos básicos. La ira comenzó a hervir, lentamente, desde lo más profundo de mi ser, mezclada con una profunda sensación de incredulidad. ¿En serio? Después de todo lo que di, ¿así me pagaban? Y como si Ramiro no hubiera sido lo suficientemente hiriente, Nadia, la CFO, añadió su granito de arena, respondiendo al mismo hilo de correo un par de minutos después. Su mensaje era corto, frío y directo, sin una pizca de remordimiento. Total, Lorena, ya tenemos todo funcionando. No te necesitamos. El sistema está implementado, así que no hay razón para este monto. Esa maldita frase no fue una patada en el estómago. Fue un puñal retorciéndose en la herida abierta. No te necesitamos. Después de cada hora extra, cada solución de emergencia que les saqué de la manga, cada capacitación a su personal que no entendía ni lo básico. Después de construir el puto corazón de su operación digital. ¿Creían que todo aparecía por arte de magia? ¿Creían que mi trabajo era tan prescindible? Sentí una humillación profunda, una desvalorización total de mi persona y mi esfuerzo. Me hirió más que la amenaza del abogado o el impago. Me hirió la arrogancia, la condescendencia y la absoluta falta de respeto por mi profesionalismo.
Mi cabeza empezó a palpitar, como si 1000 tambores repiquetearan en mis sienes. Era la gota que colmaba el vaso, y mi paciencia se evaporó en ese instante. Bueno, Reddit, la cosa no terminó ahí, ni de cerca. Si pensaron que me iba a quedar con los brazos cruzados, es que no han entendido nada de mi historia. Esa frase de Nadia, "no te necesitamos", fue la chispa que encendió la dinamita que llevaba meses acumulando. Mi paciencia no solo se evaporó, se hizo polvo cósmico. En ese momento no sentí miedo, ni siquiera la humillación que me había carcomido, solo una rabia fría, quirúrgica, que me hizo ver las cosas con una claridad brutal. Me levanté de mi silla, caminé un par de veces por mi sala, el corazón martillándome en el pecho, y mi mente ya estaba en modo ejecutar plan de contingencia. ¿Recuerdan la cláusula blindada de la que les hablé? Esa que metí en mis contratos después de que un vivo me dejara colgada y con deudas. Pues bien, no era una cláusula bonita para adornar el documento. Era mi botón nuclear, mi kill switch digital, y estaba diseñada para situaciones exactamente como esta. En su contrato, específicamente en el apartado de incumplimiento de pago o violación de términos, se estipulaba que, ante la falta de pago total y justificado de una factura en un plazo de X días, en este caso, 5 días hábiles desde la fecha de vencimiento sin justificación, todos los accesos a los sistemas integrados y las automatizaciones desarrolladas por mí serían suspendidos temporalmente. Y no solo eso, se especificaba que cualquier intento de revertir esto por parte del cliente o de acceder sin mi autorización constituiría una violación grave del contrato, con penalizaciones económicas adicionales y la posibilidad de que el servicio se desactivara permanentemente. Era legal, estaba claro, y ellos lo habían firmado. Volví a mi escritorio, pero esta vez sin el nudo en el estómago, sino con una determinación de acero. Abrí mi sistema de gestión, localicé los accesos remotos y las credenciales que había configurado para las integraciones clave, esas que conectaban su ERP con su logística, sus ventas, su facturación automática. El puto corazón de su operación, como les dije. Con un par de clics, sin dudarlo, ejecuté el script de suspensión. No borré nada, no dañé nada, simplemente corté el flujo. Desactivé los puentes que yo misma había construido. Sus sistemas base seguían ahí, claro, pero estaban mudos, ciegos, sordos entre sí. La facturación automática dejó de funcionar. Los pedidos no se sincronizaban con el almacén. La logística se quedó coja. En esencia, pasaron de una orquesta bien afinada a un montón de instrumentos desafinados y sin director. El silencio que siguió a esa acción fue casi ensordecedor. Por un par de horas, nada. Luego, mi teléfono empezó a vibrar. Primero, un correo de Nadia, un poco más amable, o eso intentaba, preguntando qué pasaba con los sistemas. Le respondí con un escueto. Revisa el contrato, cláusula X. Una vez se abone el monto total adeudado, los servicios serán restablecidos. Unos minutos después, Ramiro. Su voz, que antes sonaba a ultimátum, ahora era una mezcla de incredulidad y furia contenida. Lorena, ¿qué demonios has hecho? Esto es inaceptable. Nuestra operación está parada. Le respondí exactamente lo mismo, por escrito, citando el contrato. Ustedes no saben el placer agridulce que sentí. Agrio, porque llegar a ese punto era triste. Dulce, porque por fin me estaba defendiendo. La cosa escaló. Llamadas de sus gerentes, correos desesperados, amenazas veladas de acciones legales. Pero yo estaba blindada. Tenía el contrato, tenía los registros de horas, los reportes semanales, y lo más importante, la razón. Les recordé que su propia CFO había dicho que no me necesitaban y que ya tenían todo funcionando. Pues ahí estaba la prueba de que no. La verdad es que no pasaron ni 24 horas antes de que la presión interna en su empresa fuera insostenible. Una distribuidora farmacéutica no puede permitirse parar. Sus clientes, sus entregas, sus ventas. Todo se iba al garete. Esa misma tarde, recibí un correo de Ramiro. Corto, sin disculpas, pero con una captura de pantalla de la transferencia bancaria. El monto total. Cada centavo de mi factura. Y sí, la transferencia llegó. Una vez que confirmé el pago, y solo entonces, restablecí los accesos. No hubo un gracias, ni un lo sentimos. Solo un confirmado funcionando.
Y para mí, eso fue suficiente. No quería su amistad, ni su reconocimiento. Quería mi pago y quería justicia. Consecuencias y aprendizajes. Para ellos, su operación sufrió un golpe importante, aunque breve. Aprendieron a la mala que el trabajo de un especialista no es magia ni es prescindible, y que un contrato se cumple. No sé si su reputación interna o externa se vio afectada, pero estoy segura de que Nadia y Ramiro se llevaron una lección de humildad que no olvidarán pronto. Y sí, mis vínculos con ellos, obviamente, están rotos para siempre. No hay conversación pendiente con ellos. No la necesito. Mi respuesta fue mi acción. Para mí, límites y autorrespeto. Esta experiencia fue un antes y un después. Me reafirmó que tengo que confiar en mi instinto. Esa punzada inicial de incomodidad con Ramiro y Nadia era una señal de alerta. Ahora, soy mucho más rigurosa en la selección de clientes. Hago entrevistas más profundas, pregunto sobre sus expectativas y, lo más importante, sobre su respeto por el tiempo y el trabajo de los freelancers. Si detecto la más mínima señal de prepotencia o de querer regatear mi valor, simplemente digo que no. Mi paz mental no tiene precio. El valor del contrato, mi cláusula blindada, fue mi salvación. No era solo un papel, era mi armadura. Me dio la seguridad de que, si las cosas se ponían feas, tenía una herramienta legal y efectiva para protegerme. Ahora, cada contrato lo reviso con lupa, y si un cliente intenta negociar esa cláusula, es una bandera roja gigante. Vínculos. Mis amigos volvieron a ver la luz del día, y mi planta se recuperó. Me reconcilié con la idea de que mi vida personal no debe ser sacrificada por clientes que no valoran mi tiempo. Aprendí a decir no a las horas extra no remuneradas y a las demandas fuera de alcance. Me conecté con otros freelancers y vi que no estaba sola en esto, que muchos han pasado por situaciones similares y que apoyarnos entre nosotros es clave. Aprendizaje personal. La mayor lección fue que mi trabajo tiene un valor incalculable. No soy una proveedora que se cree importante. Soy una profesional que construye la columna vertebral digital de empresas. No tengo que justificar mi precio ni mi esfuerzo. Este incidente me dio una confianza brutal en mi capacidad para defenderme y en el valor de mi expertise. No fui demasiado lejos. Simplemente puse un límite. Y ese límite, Reddit, fue exactamente donde debía estar. Hoy mi oficina sigue siendo mi santuario. Pero ahora es un santuario donde la paz y el código coexisten sin la sombra de clientes abusivos. Mis monitores parpadean con líneas de código, sí, pero ya no con la ansiedad de una factura impaga. Y las tazas de café vacías son el resultado de un trabajo bien hecho, no de noches en vela por culpa de otros. Así que, ¿fui la asshole? Mi veredicto es un rotundo no. Fui una profesional que se defendió. Y lo volvería a hacer sin dudarlo.